Muy agradecidos por este día, por este tiempo, por este momento. Agradecidos porque cada día Dios nos muestra su gracia, su favor, su amor, su perdón, su misericordia, y cada día más personas están rindiendo sus vidas al Señor. En muchos lugares, en muchas partes, el reino de Dios sigue avanzando, sigue creciendo. Cada día más personas aclaman a Cristo como el Rey de sus vidas. Hoy quiero compartirles de algo que ha estado haciendo peso en mi corazón, ha estado cargándome, ha estado inquietándome. Porque en medio de este crecimiento que tiene la iglesia del Señor en todo el mundo, hay personas que tal vez por ignorancia, tal vez por simplemente consecuencias del error de otros, o a veces también por el deseo oscuro de sus corazones, aprovechan la coyuntura del crecimiento de la iglesia y de la sensibilidad de muchos nuevos creyentes para introducir allí también enseñanzas tergiversadas, muy parecidas a las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero desviadas de la verdad de Dios. Por eso quiero hablarles hoy de falsas doctrinas. Y para eso quiero decirles, comentarles algunos datos estadísticos que me di a la tarea de investigar, y según cifras oficiales, para el año 2015, un 27.6% de la población venezolana son niños, niñas o jóvenes de 14 años, de 0 a 14 años. Repito, un 27.6% de la población está representado por niñas, niños y jóvenes hasta de 0 a 14 años. Y según esas cifras oficiales, el promedio actual de niñas, niños y jóvenes de 0 a 14 años en números es de 8.832.000 personitas. Bastante, ¿verdad que sí? Tenemos una población bastante joven, bastante infantil. Y se calcula que un tercio de esos niños, niñas y jóvenes, es decir, 2.944.000, casi 3 millones, no viven con su papá. Es muchísimo. Que casi 3 millones de niños, niñas y jóvenes comprendidos entre 0 y 14 años no vivan con su papá. Lo que quiere decir que estos niños, niñas y jovencitos de 0 a 14 años están más expuestos a caer en drogas, alcoholismo o cualquier adicción, delincuencia, que aquellos que viven con su papá. Me pregunto, ¿dónde están los padres? Me pregunto, ¿por qué crecen estos niños, niñas y jóvenes de 0 a 14 años sin papá? Hay muchas razones que lo explican. Los sociólogos dicen que este es uno de los problemas más graves que la sociedad moderna vive hoy. Y si solo se trata de casi 3 millones, imagínense cuántos serán mañana o dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. ¿Dónde están los padres? ¿Qué les pasará a esos niños, niñas y jóvenes de 0 a 14 años? ¿Qué modelo acogerán? ¿Quién los inspirará? ¿Dónde terminará su vida? Si pensamos en la cultura
en la que están hoy nuestros hijos, donde cada día aumenta el ateísmo, el gnosticismo, las sectas, las nuevas religiones que van surgiendo como resultado de la gran oscuridad que ocupa al mundo, donde hay gente que se opone a lo espiritual sin importar de qué se trate, si es bueno o si es malo, porque no cree en eso. Esto me hace pensar muchísimo en nuestros niños, en nuestras niñas y en los jóvenes sin padre, en esos casi 3 millones. Quienes somos padres y tenemos a nuestros hijos en sistemas donde impera la oscuridad, las tinieblas, y donde las influencias malévolas ejercen su acción con toda libertad, nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y de enseñarles y arraigarlos en la verdad de Dios, para que al ser ellos confrontados por estas falsas doctrinas puedan acudir a la fuente más confiable que existe, a Dios mismo, al Espíritu Santo y a su palabra. Hoy en día no hay nada más necesario que padres piadosos, que padres consagrados a Dios, que padres temerosos de Dios, y que padres que conozcan a Dios y conozcan sus principios y conozcan sus estatutos, sus mandatos, que amen sus caminos. Quiero invitarles que me acompañen en su Biblia a leer en las Escrituras el libro de Deuteronomio. Vamos a leer unos versículos del capítulo 6. Voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera. Deuteronomio 6, por favor. Dice la Escritura, verso 1 en adelante: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A mí me preocupa mucho cuando estamos leyendo la Escritura que hayan personas que no lean conmigo, que no tengan su Biblia a la mano, especialmente los que sirven, los que están. Yo les pido a los ministerios que miren siempre eso, que hay personas que están allí y solo están oyendo, no están constatando lo que se está leyendo. Y eso es una de las más grandes debilidades que tiene la iglesia, porque cuando hay muchos que enseñan y citan las Escrituras y solo están los que escuchan, quién sabe qué cosas dirán y no saben si es verdad lo que se está leyendo. Entonces, si son tan amables, por favor, vamos a tener la Biblia en la mano y vamos a leer las Escrituras. ¿Sí? Por favor, ya estamos un poquito grandecitos y esto es lo que a veces nos causa debilidad. Esto es lo que nos daña y nos perjudica. Además, se da un mal ejemplo cuando no se lee la Escritura y el niño que está al lado me está viendo y no está viendo que yo estoy leyendo la Escritura, que me están pidiendo que lea también. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? Así que si en algún momento ha sido necesario que los padres se rijan por lo que dijo Moisés de parte de Dios, es ahora. Di conmigo, es ahora. ¿Por qué? Porque no hay límites definidos. Es decir, cualquiera quiere establecer sus propios límites.
Cualquiera quiere decir que es malo y que es bueno. Cualquiera desea determinar lo que no hace mal y lo que sí hace mal. Y se olvida de Dios, quien en su justo juicio estableció leyes y preceptos, mandatos y principios. Nuestros hijos salen de un hogar donde se cree en el Señor Jesucristo, donde se fomentan y practican los principios de Dios. Es mi caso, por ejemplo, y van en este caso al liceo, pero en algunos de ustedes a la escuela, o van a la universidad, y escuchan cosas como, por ejemplo, que Dios no existe. Escuchan cosas como, por ejemplo, que la Biblia es simplemente un libro, que no hay que creer en lo que dice la Biblia. Escuchan cosas como, por ejemplo, que todo esto de la iglesia es una mentira. Y también les han dicho lo siguiente: está bien que creas en eso, pero hay cosas mejores que te dan mayor placer, mayor deleite. Te estás perdiendo la vida, vives aburrido, aburrida. Y así nuestros hijos, si no están firmes en la verdad, van cayendo en una trampa espiritual satánica. Pues cuando los enviamos a las escuelas, a los liceos, a las universidades, cuando los enviamos a los gimnasios o a esas disciplinas deportivas o alguna otra área recreativa, allí ellos van con corazones abiertos y se encuentran con cualquier clase de depredadores que los atacan. Pregunto, ¿por qué no creer lo que dice el profesor? Es decir, si un niño o una niña va a la escuela a aprender y el maestro, la maestra, el profesor en la escuela o en el liceo le dice que Dios no existe, que eso es mentira, porque él no cree en Dios, porque ella no cree en Dios, ¿qué van a decir los niños? No van a decir nada. Y si los padres, cuando los niños llegan a la escuela, no preguntan: hijo o hija, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo pueden enseñarle a sus hijos las cosas equivocadas que los demás están enseñándole? Que son agregados al cronograma de estudio establecido por el gobierno o por los ministerios de educación. De modo que cuando los niños escuchan en esas áreas donde ellos asisten, donde van cosas negativas, contrarias y erradas acerca de Dios y de su propósito de su iglesia, de su palabra, y en casa no escuchan nada distinto, porque aunque mamá pareciera que lee la Biblia, no le interesa compartirla, y papá está más interesado en ver su programa de televisión preferido que hablar de los principios de Dios en la casa, nuestros hijos salen con cierta discapacidad espiritual a esos lugares y empiezan a escuchar cosas que sus padres saben que no son ciertas, pero nunca les enseñan como una verdad. Muchas veces los padres no toman suficiente tiempo para preguntarle a sus hijos cómo están las cosas en la escuela, en el deporte, en ese ambiente de recreación al que asisten. De modo que enviamos a nuestros hijos inocentes a una sociedad que está saturada de error, de lujurias, de engaños, de mentiras, de manipulaciones, de pecados sexuales, de alcohol, de corrupción, de incredulidad, de desobediencia a Dios, de toda clase de sectas, y nos preguntamos por qué tantos de nuestros niños y jóvenes caen en problemas siendo tan de corta edad. Aquí tenemos una ilustración y recordatorio maravilloso para que reflexionemos y pensemos en lo que ellos enfrentaron en aquellos tiempos antiguos, cuando Dios trataba, y Dios trata todavía, de tener un pueblo santo, una iglesia temerosa, una iglesia que le sirva, que lo represente realmente. Y es interesante leer cuántas veces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que cuidar la sana doctrina, eso es lo correcto. Debemos cuidar la sana doctrina. Pero ¿cuál es la sana doctrina? Muchos ni saben cuál es la sana doctrina, porque no se les ha enseñado. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, cuando le escribió en el capítulo 1, le dijo: retén las sanas palabras que oíste de mí. Los primeros 11 capítulos de la epístola a los romanos, por ejemplo, son una declaración doctrinal. Deberíamos leerlo, deberíamos estudiarlo, deberíamos memorizarla, y si no sabemos, preguntarle a los que saben para que nos enseñen. Asimismo, en Efesios y en Colosenses también comienza hablando de doctrina. Y le pido por favor que preste mucha atención a esto que le voy a decir. Lo que creemos determina lo que hacemos. Si está de acuerdo conmigo, repítalo. Lo que creemos determina lo que hacemos. Es decir, yo funciono en función
de lo que creo. Yo acciono en función de lo que creo. Si creo, lo hago. Si no creo, no lo hago. Por eso muchas personas en la iglesia viven en una situación difícil, porque tienen una doctrina errada de lo que significa ser un hijo de Dios. Y algunos viven en una práctica de libertinaje o de independencia, de soberbia, de autosuficiencia. Nadie quiere entender lo que significa la vida de cuerpo, y la doctrina del cuerpo es una cosa importantísima para que tengamos plenitud, pero muchos lo ignoran. Entonces, si nuestros hijos no conocen la verdad, ¿cómo se comportarán al ver al vecino, al tío, al abuelo, o como yo decía hace un momento, al hermano mayor que está aquí en la iglesia y que no saca su Biblia para leerla o que no la trae simplemente? ¿Qué pensarán los niños, los jovencitos? Que eso está bien. Entonces, como ellos lo hacen, cada vez que alguien le diga, trae tu Biblia, ¿por qué la voy a traer? Si el hermano, la hermana, el predicador, el ministro no la trae. Entonces tal vez tendríamos que explicar, es que la lee en el teléfono. Muchos no quedarían convencidos de eso. Yo entiendo el asunto de la tecnología, pero hoy en día tenemos que crear inspiración, motivación, ejemplo, modelaje en los niños y en nuestros jóvenes. Muchos padres dejan a sus hijos hacer cualquier cosa. Sus padres aprueban muchas cosas y dan permiso a los hijos en cosas que no deberían permitir. Por eso muchos hijos han entrado en una cultura llena de trampas y han quedado cautivos, presos en ella. Dios nos advierte desde el principio, antes de que los hijos salgan de casa. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles la verdad y hacerlo de tal modo que al escuchar ellos puedan discernir entre la verdad y el error y sepan lo que no es de Dios. Al leer la Biblia nos damos cuenta de cuántas advertencias hay al respecto, así que pensemos por favor lo que significa en esencia cuando escuchamos hablar de falsas doctrinas. Les voy a dar 2 o 3 definiciones y me gustaría que con su oído agudo y su mano rápida usted pueda escribirlas para ahorrarnos tiempo. Por ejemplo, definamos lo que es doctrina. Doctrina se trata de un conjunto de enseñanzas usadas como norma ortodoxa. Es decir, una doctrina es lo que aceptamos, lo que creemos y lo que hacemos nuestra norma. Eso es una doctrina. ¿Y qué es lo que aceptamos, lo que creemos y lo que tomamos como nuestra norma? Las palabras del Señor Jesucristo y la ley de Dios, la cual el Señor Jesucristo cumplió. Tal vez la ley de Dios sea un poco difícil para nosotros. Entonces comencemos por las enseñanzas del Señor Jesucristo, que nos hablan de cosas prácticas, de cómo vivir una verdadera vida en integridad, en piedad, en fe, en amor, y cómo mostrar y evidenciar que somos verdaderos hijos de Dios. Dentro de este concepto de doctrina encontramos específicamente lo siguiente. La doctrina de Cristo, por ejemplo, que dice que Él es el Hijo de Dios, que Él nació de una virgen, que resucitó de los muertos y que Él vendrá por segunda vez por su iglesia. Pero tenemos también la doctrina del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien nos consuela, quien nos guía a la verdad. El dulce consolador que nos capacita para hacer su obra, su labor. Tenemos también la doctrina del cielo. Muchos no creen en el cielo, pero esta es una de las doctrinas del Señor Jesucristo. La doctrina del juicio, la doctrina de los tiempos finales, la doctrina del infierno, donde irán todos los condenados, aquellos que nunca obedecieron a Dios. Estas son enseñanzas que la Biblia nos deja muy en claro y debemos conocerlas, debemos entenderlas y debemos enseñárselas a nuestros hijos para que vivan en el temor de Dios. Debemos practicarlas para que ellos vean cómo se vive con estas doctrinas. Pienso
en cuántas personas asisten a una iglesia toda su vida y escuchan una cosa, escuchan otra, atienden a una cosa, a otra. Algunas cosas las critican y las rechazan y otras las aceptan y las abrazan, pero muchos de ellos no saben con exactitud qué es lo que creen. No precisan cuál es su doctrina. Mucho menos han aprendido a defenderla. ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado lo que eso significa, lo que eso quiere decir. Nadie sabe lo que es la doctrina. Ahora, una falsa doctrina es esto. Una falsa doctrina es una creencia que no está en conformidad con los principios de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la palabra de Dios y la vida de Dios. Eso es una falsa doctrina, de modo que cuando usted escucha a alguien que está hablando cosas de Dios alejadas de lo que Dios es en esencia, tenga cuidado, porque puede estar frente a una falsa doctrina. Si la Biblia dice que Jesús nació de una virgen, cualquier cosa que diga que Jesús nació de José y María es una falsa doctrina. Una afirmación falsa no es verdad. Alguien puede decir, pero eso no es tan importante. Claro que sí lo es. Si usted cree algo equivocado del Señor Jesucristo, de ahí en adelante todo en su vida conforme a lo que es el Señor será equivocado. Todo será equivocado. Porque el Señor Jesucristo es la base de nuestra fe. Pablo dice en 1 Corintios 3 que Él es el fundamento, el único fundamento de la iglesia. Y nadie puede poner otro fundamento. Y si el fundamento no es el correcto, entonces todo lo que se construye ahí caerá. Hay otro aspecto, por ejemplo, en la doctrina. Es el aspecto de la creación. La Biblia nos da la perspectiva de Dios acerca de la creación y cómo Dios llevó a cabo su creación. De modo que cuando alguien dice, esos primeros 11 capítulos de Génesis son un mito, nada de eso sucedió. ¿Quién pudo estar allí para escribir eso? ¿Cómo pudieron saber lo que pasó al principio? Eso es una mentira, eso fue alguien que se puso a escribir y ya. Cuando alguien dice eso, esa es una falsa doctrina. Y a esa clase de sociedad enviamos a nuestros hijos a estudiar, a entrenarse, a capacitarse, y a eso ellos se enfrentan. Muchos de nosotros, los adultos, los ancianos, quizás no nos encontramos con esto en nuestros tiempos de infancia cuando íbamos a estudiar. Tal vez la ignorancia era tanta que nadie sabía de la Biblia y por eso nadie podía debatir o rebatir lo que la Biblia decía, así que no se hablaba mucho de la Biblia quizá. En mi familia no hubo tantas personas religiosas. Creían en muchas otras cosas, en el ocultismo, en la hechicería, en la cartomancia, en la lectura del tabaco, en esas cosas de ocultismo y de hechicería. Se ha creído más que en la misma Biblia y que en lo que Dios ha dicho y en el testimonio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto no se ha tenido conocimiento y mucho menos experiencia con el Espíritu Santo en la medida en que Dios quisiera que el mundo la tuviera hoy. Por eso muchos de nosotros tal vez ignoramos lo que los niños y nuestros hijos enfrentan. En nuestro tiempo no era muy usual encontrarnos con las cosas que hoy nos encontramos, pero nuestros hijos actualmente lo enfrentan desde la escuela primaria, la secundaria, en la universidad. A mi hijo en su estudio de tesis, uno de los tutores se lo dijo. El hecho de que usted crea en eso no significa que usted debe hacer que los demás crean en eso. Y él no estaba pretendiéndolo, pero su tesis fue muy confrontativa. Así que, ¿quiénes enseñan a nuestros hijos? Muchos maestros, profesores que no creen en Dios, que no creen a la palabra de Dios, que no la obedecen, que no la sirven, que no se congregan, que no se reúnen. Por un lado, dicen que no se puede hablar de la Biblia, ni de Dios, ni de nada religioso en las escuelas. Pero cuando ellos mismos lo hacen, porque les preguntamos a nuestros hijos, a nuestras hijas cuando estaban más pequeñas, y siempre una de ellas nos decía, o Misael cuando estaba más pequeño nos dijo, que siempre cuando hablaban de la iglesia, y las niñas estaban hablando de la iglesia o del Señor con sus amiguitas, y alguien escuchaba, y si el maestro escuchaba, siempre había alguno que ponía una posición religiosa, y que hablaba algo negativo de Dios, y de lo que la Biblia dice acerca de Dios, y de la iglesia de Dios, y de nosotros los que creemos y amamos a Dios.
Así que pareciera un tanto generalizado atacar a quienes amamos al Señor Jesucristo, a quienes seguimos sus enseñanzas, criticarnos, reprocharnos y defenderse ellos con aquel fundamento de la libertad de expresión y la libertad de culto. Pero si nosotros hiciéramos eso que ellos hacen en la forma en que ellos lo hacen, entonces nosotros estaríamos simplemente interfiriendo o atacando la libertad del pensamiento de otros. Porque para unas cosas esto no conviene a la gente que no tiene al Señor. De modo que ustedes tienen, padres, que estar muy conscientes de lo que pasa y de lo que sus hijos están enfrentando y a lo que sus hijos van a enfrentar. A esa clase de sociedad enviamos a nuestros hijos, y muchas personas aceptan esas cosas y dicen: a mí no me afectará, no importa, total, todo va bien aquí. Se sientan frente a un televisor, frente a la PC, y miran cosas que saben que no les traerá ningún beneficio, en lugar también de dedicar tiempo a lo que sus hijos necesitan, una fundamentación de sus creencias, a lo cual llamamos doctrina, basándose en el Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, principalmente en la persona del Señor Jesucristo. Porque alguien puede decir: no, en la Biblia. Sí, pero si usted tiene la Biblia y la interpreta mal, entonces eso está mal. Pero cuando usted mira al Señor Jesucristo y conoce al Señor Jesucristo, usted nunca vivirá en el error, porque Él le enseñará lo que está escrito de Él en las Escrituras y por qué se escribió así. Por favor, présteme mucha atención. Si usted ve algo y usted se enfoca en ese algo, usted graba ese algo en su mente. Si usted ve una cosa y se enfoca en eso, usted lo graba en su mente. Yo lo hago todo el tiempo. Esto le pasa a la mayoría de las personas. Ocurre así. Las personas que no somos distraídas, que somos conscientes de nuestro entorno. Todo aquello en lo que usted se enfoca queda grabado en su mente. También es una afirmación de muchos psiquiatras, psicólogos y estudiosos del comportamiento del ser humano. La gente que ve basura en la televisión o en la internet, la gente que le gusta echarse algunos tragos los fines de semana o en ciertas ocasiones con compañeros, amigos, amigas, para, entre comillas, pasar un rato agradable, o la gente que escucha música que incita a la lujuria o que incita a la violencia o cosas por el estilo y cree que no les va a afectar. Claro que ya les está afectando. No es que les va a afectar, ya les está afectando. Hay personas que por no tener un fundamento doctrinal firme no se dan cuenta que vienen a una iglesia como esta, pero toman en su casa, toman cuando van a hacer alguna visita, están sus hijos allí, cree que eso no les afecta. Su conducta es más fuerte ante sus hijos que lo que yo estoy diciendo hoy. Su hija me está oyendo a mí aquí, pero cuando lo vea usted, hará lo que usted hace. Esta música no le va a hacer daño a nadie. Claro que sí hace daño. Vivimos en una agitación que definitivamente está en contra de nuestros hijos, y a veces esa violencia entra por nosotros a la casa, porque no hay nadie más influyente para los hijos que los padres. Cuando dijimos hace un momento, lo que creemos determina nuestro comportamiento. Si creo que está bien beber, lo haré, y no solo se quedará conmigo, le daré ese mensaje a mi hijo o a mi hija y le diré con mi actitud: está bien beber, cuando quieras bebe. Si creo que está bien mirar cosas que no debo en la televisión, le diré a mi hijo o a mi hija: eso está bien, cuando quieras míralo. Si creo que está bien hablar de alguien y murmurar y criticar, y mis hijos me escuchan, les estoy diciendo: eso está bien, cuando quieras hazlo también. Todo eso está alejado de la doctrina del Señor Jesucristo. Es perverso, es maquiavélico y es destructivo. Claro que va a traer destrucción. Lo que usted cree determina lo que usted hace. Cuando yo veo personas que beben, que no les importa el testimonio, que fuman, que hablan mal,
que ven cosas. Voy a la base de sus creencias. No conocen al Señor Jesucristo. Están creyendo en Él en una manera equivocada. Porque si creyeran en Él en una manera correcta, temerían. El hacer algo equivocado en su presencia. Por lo tanto, lo que creemos de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, lo que creemos de la iglesia, de su segunda venida, de nuestro andar diario, de nuestra santificación, de nuestra santidad, lo que creemos de nuestra obediencia y rectitud, marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. ¿En qué nos basamos para tener una conducta irreprochable? En la persona del Señor Jesucristo. Cuando lo conocemos a Él, podemos conocer las Escrituras. Muchos conocen las Escrituras, la ley mosaica, lo que está escrito en toda la Biblia, los principios, los mandatos, los preceptos, pero no lo conocen a Él. ¿De qué les sirven las Escrituras si no lo conocen a Él? Por eso viven pecando. Por eso viven desobedeciendo. Por eso no les importa el testimonio. No dejo de enfatizar cuán importante es asegurarnos de vivir consagradamente y de influenciar a nuestros hijos, aunque será difícil para ellos. ¿Por qué será difícil? Porque ellos irán donde los demás no creerán lo que ellos creen. Ellos tendrán que hablar cosas que a los demás no les importa. Ellos tratarán de defender una conducta, un comportamiento que para los demás será extraño y dirá, pero nadie es así como tú. Nadie es así. ¿En qué mundo vives? Pero ellos no olvidarán jamás y nadie podrá arrancarles de su esencia de ser lo que sus padres sembraron y grabaron a través de los años. Nunca lo olvidarán, jamás lo olvidarán. Por eso, en estos días, documentándome un poco sobre esto, encontré un material extraordinario acerca de los niños, niñas y lo que la sociedad llama adolescentes y lo que yo llamo jóvenes, que tienen o que han tenido o que han vivido sin cuidados parentales, es decir, sin los padres. Y es muy triste ver la realidad de muchas personas el día de hoy, aquellos incluso que viven con tíos, con tías, con abuelos, con abuelas, y que uno piensa que van a estar bien. No se engañe, no se engañe, tal vez sobrevivan. Por eso los padres debemos ser valientes. Debemos ser firmes para vencernos a nosotros mismos y apartar el egoísmo por amor a Dios y a nuestros hijos. Por eso los padres no debemos dejar que nuestros hijos nos vean débiles y condescendientes con lo malo. Hijos que están aquí, que me escuchan, si están entendiendo lo que les digo y ven a su papá hacer algo malo o a su mamá, pregúntenle: papá, mamá, si tú dices que crees en Dios, pero estás haciendo algo que es malo, entonces, ¿qué hacemos yendo a la iglesia? Tienes que definirte. Si vas a seguir a Dios, síguelo y ámalo apasionadamente. Obedécelo. Y si no, déjate de tonterías y háblale con claridad a tus hijos, porque los estás confundiendo. Les estás haciendo vivir una hipocresía de relación con Dios. Y tal vez ellos sí quieren amar a Dios, aunque tú no quieras. Una y otra vez el apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén lo bueno, retén lo correcto, retén la doctrina de la palabra. Así que no nos gusta enfrentar nuestra cultura. Nos gusta hablar de política. No nos gusta esto, ni aquello, ni lo otro. Pero ¿qué de la moral? ¿Dónde estamos moralmente? Cuando nuestra moral esté bien, nuestra política estará bien. Porque Dios dice que comienza con lo correcto. No hay otra fuente, no hay otra verdad, no hay otra doctrina. Lo correcto trae buenas cosas. Al enfrentar esto, o nos mantenemos firmes en la verdad de Dios, sabiendo lo que creemos, y porque lo creemos lo defendemos, o nos damos por vencidos y decimos: la vida de fe es importante para mí, pero está en un segundo plano.
Su fe en Jesucristo nunca debería ser un asunto secundario. Su fe en Jesucristo debería ser lo principal, lo primero, porque allí radica su identidad, su propósito y su vida. Debería ser lo primero. En su fe en Cristo radica su carácter, aquello que cree, lo que representa, lo que valora, lo que considera preciado. Escuche, si en algún momento teníamos que ser serios en cuanto a nuestra vida como creyentes, ser serios en cuanto a ser obedientes a Dios, ser serios en cuanto a servir a Dios, ser serios en cuanto a representar a Dios, es ahora. Tenemos que ser serios. Permítame decirle esto. A mí me encanta la Biblia, conocer las escrituras, la ley mosaica, pasearme por los salmos, conocer la historia de la vida de todos los autores bíblicos. Cada vez que Dios me sumerge, aprendo muchísimas cosas. Me gusta leer entre líneas, ir al trasfondo, conocer la historia, la cultura, las costumbres. Me gusta escudriñar, me gusta leer. ¿Y sabe qué quiero? Quiero seguir aprendiendo, porque no me las sé todas. Sé mucho, pero todavía tengo mucho que aprender. Y anhelo que mis hijos, que los hijos de mis hijos, que mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos tengan este recurso de amor por Dios, por su palabra, por su plan, por su propósito, por su vida, por su iglesia. ¿Y sabe qué quiero? Que los hijos de otros también lo tengan. Quiero que conozcan la verdad. Le pregunto, solo reflexión: ¿es usted un portador de la verdad o un portador del error? ¿Viviremos carnalmente conforme a la naturaleza pecaminosa y deseos carnales? ¿O viviremos de una manera santa y piadosa delante de Dios, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó con su vida y con sus palabras? Eso es lo que tenemos que respondernos a nosotros mismos, porque a veces no nos importa quién nos escucha. Decimos palabras, sacamos resentimientos, mostramos dolor y no nos importa, y nos consideramos buenos hijos de Dios. Hay una senda que es muy clara, y ese camino lleva hacia lo equivocado cuando la gente cae en cosas que no debe. Si vemos las señales del camino de las falsas doctrinas, encontraremos esto. Número 1, decepción. La decepción es el resultado de la promesa de algo que no se cumplió. Y eso es lo que hacen las sectas y las religiones falsas: prometen y no cumplen. Lo segundo que encontraremos en las señales del camino de la falsa doctrina es la división. Hay división entre padres e hijos. Las familias se dividen por lo que creen y por lo que no creen. La misma iglesia se divide porque la doctrina no es sólida, no es firme. Y un día alguien está creyendo otra cosa y confunde y convence a unos incautos y los separa de la iglesia, porque no hay una doctrina sólida. Entonces, después decimos: es que la gente, es que esto, es que aquello. No, somos nosotros que no nos alimentamos, no nos nutrimos y no nos esforzamos por vivir en la doctrina del Señor Jesucristo. A veces los hijos se van y decimos: no, son las malas compañías, las malas amistades. Yo siempre lo he dicho: tu hijo puede llegar a un ambiente muy corrupto, pero si tiene tu marca como padre, la marca que tú debiste dejar de Dios y del Espíritu Santo y de la palabra en ellos, no importa en el mundo corrompido en el cual estén, no los dañará. Pasó con José, hijo de Jacob. Pasó con muchos. Pasa con mis hijos. Alguien puede decir: bueno, no tendría problemas con mi familia por tener diferentes creencias. En la casa, que cada quien crea lo que quiera, no hay problema, eso nunca nos va a dividir. Le aseguro que eso es algo que está pasando todo el tiempo, pasa en todas las familias. Muchos se dividen. La tercera señal es esta. Mire, ¿saben qué? Antes de pasar a la tercera señal, Jesús marcó una gran diferencia, hizo una separación. Cuando vinieron los discípulos a decirle: maestro, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿De quién le habló? De la familia.
Pero Jesús, ¿sabe lo que hizo? Separó la familia y dijo: si ustedes quieren saber quién es mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos, esa es mi familia. Entonces eso nos separa. Usted quiere vivir por su cuenta, no quiere obedecer a Dios, yo no quiero nada con usted. Yo se lo digo. Usted quiere amar a Dios, obedecerle, servirlo, ser fiel, vamos a desarrollar una gran relación con el Señor. Por eso muchos no quieren a veces tomar esta actitud, porque muchas personas están interesadas en llenar lugares, sillas y todo lo demás. Pero el Señor Jesucristo no quiere eso. Por eso Él dijo: yo llamo a muchos. Al final me quedo con pocos, porque pocos decidieron por mí. La tercera señal en el camino de la falsa doctrina es la desilusión, porque muchos de esos mal llamados líderes trabajan en función de su propio ego y beneficios y hacen todo para la gente, con tal de que la gente a ellos los ponga en una mejor posición. Cuando hay sectas y cosas semejantes que conducen al error, hay una tendencia en todas ellas de ser permisivas en aspectos de moralidad. Siempre hay quien tapa lo malo. Deberíamos enfrentar todas las cosas, aunque eso nos cueste la vida, si es que amamos la verdad, si es que amamos al Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted adopta una posición como esta, usted se convierte en una persona de pocos amigos. Yo quisiera que todos ustedes fueran mis amigos, pero yo sé que no todos lo serán. ¿Por qué? Porque yo no soy permisivo. Yo no. Cuando las personas viven en pecados y desobediencias, no quieren tener ninguna restricción. Ninguna. Quieren ser libres para hacer lo que quieran. Por eso estamos en el caos político y espiritual en el cual estamos. Porque nadie quiere límites establecidos. Solo quieren libertad para hacer. Sí, libertad para hacer lo que quieran y donde sea, sin restricciones ni barreras. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice una cosa muy distinta. El Señor nos pone condiciones. Él nos pone límites. Desde el principio fue así. Hizo todas las cosas, colocó en la tierra al primer varón y a la primera mujer y le dijo: todo esto es de ustedes, lo único mío es ese árbol que está ahí, no lo toquen, no coman de él. ¿Y qué hizo el ser humano? Creyó la doctrina de Satanás. No tomó la iniciativa por su propia cuenta, déjeme decirle. Fue inducido por el diablo. ¿Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol? No dijo que sí podíamos comer de todos, menos de ese. Se lo reservó para él. Y dijo: Dios sabe lo que pasa, que Dios es un manipulador. Dios los engañó a ustedes dos. Y sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán como Él. Por eso a Dios no le interesa que ustedes sean como Él. Ya eran como Dios, pero ellos no sabían. ¿Y qué pasó cuando cometieron ese delito? Perdieron todo lo que tenía de Dios, todo lo que tenían de Dios. Entonces Dios pone límites, Dios pone condiciones. Dios te dice: te permito esto, esto no. Te acepto esto, esto no. ¿Y nosotros qué queremos? Que se nos permita todo para vivir a nuestras anchas. Si eso es lo que usted quiere, dígame cómo será su futuro. Si eso es lo que usted quiere, dígame cómo será el futuro de sus hijos y de su familia en unos años. ¿Cómo será el futuro de nuestra nación? Si eso es lo que todos quieren, habrá destrucción. Tal vez usted pregunte: ¿y qué hacemos al respecto? Es cierto que no podemos cambiar el mundo en un día, ni en una semana, ni en un mes, tal vez ni en toda nuestra vida. Pero en algún momento Dios levantará gente consagrada a Él que le servirá y hará grandes cosas por Él. Y la humanidad será trastocada por este amor. Y si usted se pregunta: ¿qué puedo hacer yo solo? Yo quiero, pero estoy solo. Usted cuenta con Dios. Tal vez todos lo abandonen, como al Señor Jesucristo en el último momento. Todos lo dejaron. Tal vez usted termine como el apóstol Pablo en una cárcel, solo. O como el apóstol Juan en una isla de Patmos, solo. Solo de personas humanas. Pero hay alguien que nos ha prometido nunca dejarnos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el Señor Jesucristo. Él siempre va a estar con nosotros. Dele gloria al Señor.
Así que usted acostúmbrese a la idea de que cuando se trata de servir a Dios y honrarlo, no va a tener mucha gente alrededor, pero Dios estará con usted y se glorificará en usted. A mí me gusta mirar la vida del apóstol Pablo y considerarla realmente como algo muy valioso para mí. Es además muy inspirador. El apóstol Pablo era una persona, un judío en medio de un montón de gentiles tratando de cambiar su forma de vida. Y humanamente hablando, para mí resulta totalmente absurdo lo que una sola persona como Pablo pudo hacer con tantas personas en diferentes naciones. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Pablo pudo hacer esto. Pablo pudo ser obediente a Dios. Pablo pudo enseñar, pudo predicar. Pablo pasó mucho tiempo preso. Pablo fue perseguido, fue golpeado, fue amenazado, fue traicionado, pero Pablo perseveró. Y estando preso escribió sus epístolas inspirado por el Señor Jesucristo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses. No todas sus cartas fueron escritas en la cárcel, muchas de ellas fueron escritas durante sus viajes también. De modo que lo que tenemos hoy, tenemos el testimonio de Dios escrito en un libro llamado Biblia. Porque no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, como le digo siempre y le dije a alguien estos días. Aquí en la Biblia habla el diablo, hablan los demonios, hablan los malos, hablan los perversos. Así que yo no puedo decir que eso es palabra de Dios. La Biblia contiene parte de la palabra de Dios. Es un testimonio. Pero la Biblia no es la palabra de Dios. Yo no puedo decir que lo que el diablo dice aquí en la Biblia, eso es de Dios. Que cuando aquí se promueve matar a sus propios hermanos de su propia sangre, eso es de Dios. Cuando se promueve aquí el adulterio o los pecados de otros, el hurto, la mentira, eso es de Dios. No, son testimonios. Pero claro que hay palabra de Dios en la Biblia, pero la Biblia no es la palabra de Dios. Dios tiene mucho más que decir. Y de hecho lo dice. Nunca, contrariando lo que está escrito, porque lo que está escrito es nuestra fuente segura de doctrina, lo cual debemos interpretar con la ayuda del Espíritu Santo. De modo que aquí es donde tenemos que decirnos a nosotros mismos: Señor, gracias por la Biblia, porque a través de ella descubrimos cosas de ti. Pero gracias por tu Espíritu Santo, porque sin Él nunca la entenderíamos a ella. ¿Y qué pasa con los religiosos que me escuchan esto? Les choca en la cabeza. Porque estamos acostumbrados a valorar más lo que está escrito que a la misma persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 5, versículo 39? Les dijo a los judíos que estaban allí, que eran estudiosos, que meditaban en las Escrituras. Recuerde que las Escrituras, por cierto, no es toda la Biblia. Las Escrituras es el Pentateuco, la ley mosaica. A eso se referían ellos cuando decían las Escrituras. Nosotros decimos a veces las Escrituras refiriéndonos a toda la Biblia. Por eso le digo, no toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a ellos: a vosotros os parece que es mejor escudriñar las Escrituras porque ustedes creen y piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero no vienen a mí, que soy el dador de esa vida. A veces le damos más valor a lo que está aquí que a la persona de Cristo. Valoremos esto. Valoremos la Biblia. Porque esto costó lágrimas, sangre, costó guerras. Pero el precio más alto lo pagó Cristo. Entonces a Él le debemos todo. ¿Cómo hacían los antiguos sin Biblia, sin imprenta? ¿Qué leían? Creían por el poder, el testimonio de la palabra de los que predicaban y enseñaban. Creían por ese poder del testimonio. Y esa voz iba como un eco de ciudad en ciudad. Y así corrió el evangelio por muchas naciones. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo? Terminó decapitado. Esa fue la gran recompensa. ¿Y sabe qué consideró él? Él dijo: qué
honroso es para mí morir por Cristo. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? Que murió crucificado. Dijo: yo no soy digno de morir como el Señor. Así que yo, si quiere, pónganme al revés. Y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. ¿Me explico? Los pies hacia arriba. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo no se apreciaba a sí mismo una vez que conoció a la persona de Cristo, pero tuvo valor, disposición y amor por sus semejantes para hacer lo necesario para presentarles la verdad. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo de todo lo que sabía de las escrituras? Porque Pablo era un erudito, era un maestro, había aprendido con el mejor de sus tiempos, un tal llamado Gamaliel. ¿Y sabe lo que dijo Pablo de todo lo que sabía? De todo el conocimiento de las escrituras y de toda la ley mosaica y de todos los privilegios como judío y romano. ¿Sabe qué dijo? Todo lo considero como estiércol, excremento, basura, pupú, a fin de alcanzarlo a Él y de ser hallado en Él. Eso es lo más importante. Si hoy pudieran hacer un examen al cuerpo de Cristo, ¿cuántos realmente estaríamos ahí? ¿Cuántos? El apóstol Pablo lo dio todo para que las personas conocieran a Cristo. A Cristo, a Cristo. Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni todos los que escribieron nunca dijeron: guarden nuestras cartas porque en el futuro se va a hacer un libro que va a dar testimonio del Señor. Eso nunca lo dijeron. Cuando ellos escribieron, como yo lo decía el otro día, a sus amigos que se reunían en otras ciudades. Es como que yo tengo días sin ver a los que viven en Cagua, en Santa Cruz, por esos lados, y hago una carta y les digo: por favor, no dejen de creer en el Señor, peleen la buena batalla, esfuércense, congréguense y hagan que estas palabras lleguen a otros que no puedo escribirles. No se olviden de las promesas del Señor Jesucristo. Eso era lo que Pablo hacía, escribirle cartas a sus amigos, porque los amaba, porque temía que el trabajo que habían hecho se perdiera y se diluyera en medio de los tiempos difíciles que también estaban viviendo en aquella época. Un día muchos de estos manuscritos fueron hallados y alguien pensó que podía ser útil a la iglesia presente de aquellos tiempos y por venir, y a partir de algunos siglos atrás se recopilaron los escritos y se fueron traduciendo y se fueron escribiendo y reproduciendo para que los testimonios de los apóstoles, de los profetas, de la iglesia neotestamentaria llegaran a otros. Pero ¿qué es lo más valioso para nosotros hoy? La persona del Señor Jesucristo. Muchos tienen Biblia, pero no tienen al Señor Jesucristo. Muchos tienen Biblia, pero no tienen al Espíritu Santo. Por eso enseñan cualquier cosa, dicen cualquier cosa y sacan descontextualizadamente cualquier cosa de la Biblia y dicen eso como una verdad. Y se olvidan de obedecer lo que el Señor manda. Entonces, ¿de qué sirve la Biblia si no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón? Eso es para los que les gusta justificarse con lo que está escrito en libros parecidos a este. Pero el testimonio de Jesús, dijo el ángel que hablaba con el apóstol Juan, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hoy en día nosotros contamos con diferentes medios de comunicación, con tecnología, con recursos diversos para hacer que el mensaje de la verdad del evangelio llegue a muchas más personas de las que el apóstol Pablo pudo alcanzar. Y sin embargo no lo hacemos. Pero podemos utilizar los medios, la radio, la televisión, la prensa escrita, la internet, la publicidad y todo lo que pueda ser útil para que cada día más personas conozcan a Cristo. Vivimos en medio de la sociedad más amenazada del mundo. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Pero yo digo que estamos en la generación que tiene el potencial de arrebatarle a Satanás las almas que Dios dijo que vendrán a su reino. Esto es si tenemos el valor de predicar el evangelio como debemos predicarlo. ¿Qué haremos entonces? Mencionaré algunas cosas que nos pueden ayudar. Número 1, meditemos en la doctrina del Señor Jesucristo. En la doctrina del Señor Jesucristo, en la doctrina del Señor Jesucristo, en la doctrina del Señor Jesucristo. Sus palabras, sus hechos, sus mensajes, sus enseñanzas, sus principios, sus valores. Meditemos en la doctrina del Señor Jesucristo.
En la doctrina, al estudiar las enseñanzas del Señor y su doctrina, nos protegemos a nosotros mismos de vivir en el error y protegemos a otros de enseñarles cosas equivocadas. ¿Me estoy explicando? ¿Tiene usted muchos libros en su casa? Muchos libros. ¿Es usted la persona que le gusta leer de todo? Eso habla de lo que usted cree. Tiene Biblias, varias versiones, libros escritos por autores que creen en el Señor y lo aman, y grandes y buenos testimonios. Eso habla también de lo que usted cree. Usted tiene tiempo probablemente para leer periódico, para ver televisión, para escuchar radio, para hacer muchísimas cosas, pero ¿por qué no dedicar tiempo a algo que desafíe su mente, lo fortalezca y lo capacite para hacer la obra de Dios? Reflexione en esto, por favor. Si mi comportamiento es el resultado de lo que creo, y lo que creo es muy valioso para mí, haré algo entonces por llenar mi mente de la verdad del Señor Jesucristo, de su vida, de su doctrina, de sus enseñanzas, de sus palabras. Él dijo que sus palabras eran espíritu y vida, no información, no conocimiento, espíritu y vida. Entonces, estudiando la doctrina del Señor Jesucristo, te salvarás a ti mismo. Y puede ser útil para que otros también se salven. Todos nosotros como creyentes, no solo los predicadores, los maestros, no. Todos nosotros como creyentes, todos, tenemos la responsabilidad de aprender las escrituras, la ley mosaica, las profecías, los libros poéticos y ver el evangelio del Señor. Conocer los principios y fundamentos establecidos en las cartas apostólicas, en los libros narrativos y aún en el libro de las revelaciones, que nos habla de los últimos tiempos. Todos tenemos esa responsabilidad, y algunos le dejan esa responsabilidad a los predicadores, y si los predicadores les enseñan mal, eso es lo que terminan creyendo. Así que yo siempre les digo a los que me oyen, escudriñen lo que yo les enseño. No tengo ningún temor. Escudriñenlo, véanlo, escárbenlo, medítenlo, no solo asúmanlo. Todos nosotros tenemos también la responsabilidad de hablar, de predicar y de enseñar a otros lo que Dios ha dicho y en lo que Dios está diciendo. Nuestra responsabilidad no es enseñar lo que a alguien le parece, lo que a alguien cree, lo que a alguien se le ocurre. ¿Me están siguiendo? Sino lo que Dios dice y lo que Dios ha dicho. Eso es lo que tenemos. Y cuando alguien dice, Dios me dijo, vamos a ver aquí, nuestra fuente, Dios nunca se va a contradecir, siempre hay una armonía. Entonces, ¿qué dices que Dios te dijo tal cosa? Esto lo asociamos con el principio de, ok, aquí está, mira lo que dice esto acá. Como aquellas personas que dicen que eso de congregarse, eso no es obligatorio. Yo puedo estar en mi casa con Dios y Dios me va a hablar y yo me voy a edificar. Eso es una falsa doctrina. Porque Él mandó a todos los que creen en Él a congregarse. Como aquellos que dicen que bueno, que nosotros los pastores nos equivocamos y que no nos tienen que obedecer, ¿es verdad? Todos nosotros los ministros, pastores, apóstoles, profetas, todos nos podemos equivocar, todos. Pero la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces una persona que no me obedece, yo simplemente digo, yo no soy su pastor. Usted viene aquí porque le simpatiza, a lo mejor le gusta el aire, a lo mejor le gusta la alfombra, tal vez la silla, o alguna chica, o algún chico. Pero no me diga pastor si yo no soy su pastor. Y si yo soy su pastor, entonces haga lo que dice la Biblia. Obedézcame. Eso es frío, eso no es sentimiento. Ahí no hay sentimiento. Frío. Yo tengo que darle cuenta a Dios por su vida si yo soy su pastor. Si soy su pastor. Usted puede venir aquí y yo no ser su pastor. Así que si usted se pierde, yo estoy bien con Dios. Pero si usted me dice que yo soy su pastor y usted se pierde, Dios a mí me va a cobrar eso. Me va a juzgar por eso. No sé lo que puede pasar conmigo. Entonces yo tengo que hacer un trabajo muy responsable con usted. Y si yo soy su pastor, si se pone bravo conmigo, conténtese porque mejor le va si se contenta. Porque aquí vamos a estar mucho tiempo juntos. Y usted tiene que crecer y yo quiero desarrollarlo y quiero que usted crezca. Y quiero que ame a Dios y lo siga y lo sirva. Aleluya. Gloria a mi Señor Jesucristo.
Lo segundo que tengo que decirle que nos puede ayudar es mantenernos alerta. Nos protegemos cuando nos mantenemos alerta. Usted viene aquí, manténgase alerta a lo que cualquiera, mi persona o alguien más está diciendo. Usted va a otro lugar, prende la televisión, escucha la radio, está leyendo un libro, manténgase alerta. Manténgase alerta. Yo a veces escucho radio, veo televisión, leo libros y créame que hay cosas muy difíciles. Yo digo, wow, ¿cómo dicen eso? Es muy fácil decir lo que está escrito. ¿Me estoy explicando? Es muy fácil decir lo que está escrito. Pero lo que se lee en la vida diaria, lo que se lee en el comportamiento cotidiano, es lo que le queda a la gente. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versos 17 y 18, dijo esto: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Dile que está a tu lado, guárdate. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento en la Biblia, recuérdelo, es experiencia personal, no es información. Entonces crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Todos podemos hacerlo a diario si decidimos hacerlo. Y en medio de este proceso aprender a refutar las falsas doctrinas. El apóstol Pablo dijo una vez en 1 Corintios capítulo 4, capítulo 5, verso 20. Dijo que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Por eso, no está bien cuando alguien refuta y usted quiere ponerse a discutir, olvídelo. No hable, no caiga en esas cosas. No caiga en eso. Muchas personas dicen que el cielo no existe. Bueno, dejémoslos tranquilos. Yo le hablaré a los que me quieran escuchar y les diré, el cielo sí existe. Y un día el Señor Jesucristo trajo el cielo a la tierra para hacernos vivir en el cielo mientras estamos en la tierra. Por eso dice la Escritura que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Muchos dicen que no hay eternidad, que nos morimos y listo, y punto. Y tantas cosas que dicen, y todo eso lo dicen en base a su ignorancia, porque jamás nadie les ha enseñado. Solo discuten con base en el estilo de vida permisiva que quieren justificar y el comportamiento que quieren mantener. Y quiero terminar con esto que dice el apóstol Juan en su segunda epístola, una de las últimas cartas de la Biblia. Escuchen bien, por favor, lo que debemos recordar. Segunda carta de Juan, verso 7 al 11, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? ¿Cuál? Dígalo fuerte, ¿cuál? Verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Muchos quieren ir a tu casa, muchos quieren ir a mi casa. Cuidado, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que agradecemos a Dios por todos los que el Señor trae a este lugar. Pero antes de decirle bienvenido, esperamos que usted llegue a amar al Señor. Y lo tercero y último que quiero decirles es que no le demos lugar a las falsas doctrinas. Nos protegemos cuando no le damos lugar a las falsas doctrinas. No le des cabida a la falsa doctrina. No le des cabida a una doctrina que rechaza a Cristo, que lo niega o que lo ignora. Ni siquiera tengas una conversación ni discutas con alguien que no le da importancia a las palabras de Cristo, a sus principios y a la manera en cómo desarrolló su vida en la tierra. No des lugar a los argumentos y razones que alguien tiene para no aceptar al Señor Jesucristo.
para no someterse a su doctrina, a su palabra, a menos que veas la puerta abierta y a menos que veas que están dispuestos a escucharte. No pierdas tu tiempo, porque ellos van a tratar de defender lo suyo. Entonces el reino no consiste en palabras, sino en poder. No podemos excusarnos ante ninguna circunstancia. Ninguna excusa es válida delante del Rey eterno. Y no es que yo sea un crítico, y no es que yo hoy haya venido de mal humor para hablarles. Le digo lo que dice Dios, confiando en que usted pensará seriamente acerca de esto, en que usted se ocupará seriamente de enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones hasta donde pueda llegar, o a los hijos de otros que han vivido sin un padre, o a los hijos de otros que no ven en sus padres lo que sí pueden ver en usted. Cuando se me acercan los niños y las niñas, siempre se me acercan a saludarles. Yo les doy gracias a los padres, a las madres, que dejan que sus pequeñitos, pequeñitas vengan, me saluden, me den besos, me den abrazos, me hagan dibujos, y yo me los llevo para mi casa y le agradezco a Dios por lo que cada uno me regala. Cuando ellos vienen, ¿saben qué? Nunca estoy demasiado ocupado como para no saludarles, o para no prestarles atención y darles una sonrisa, un beso, o agacharme y hablar con ellos un ratico y escuchar tal vez lo que tengan que decirme. Nunca. Tal vez algún adulto se moleste, pero me encanta que los niños no pidan permiso. Vienen y se acercan y comienzan a tocarme y comienzan a veces a jalarme si tengo alguna chaqueta o algo, o a tomarme el brazo para llamar mi atención si no los he visto. Y lo que quiero decirles es esto: no sabemos cuál es el potencial de ese niño o esa niña que está ahí, que quiere un saludo, un abrazo, un beso, un cariño, una sonrisa suya o mía. A veces creo que estoy abrazando, que estoy saludando, que estoy recibiendo dibujitos, que estoy escuchando a esos pequeñitos, pero los veo y digo: Señor, habré saludado, abrazado, besado, recibido de alguno de ellos, quienes probablemente serán presidentes, quienes probablemente serán ministros del gobierno, jefes militares. Tal vez he saludado a grandes y distinguidos artistas, músicos, poetas, pintores. Tal vez he abrazado y saludado a grandes ministros fieles del Señor, temerosos de Dios, o tal vez he abrazado y saludado a padres que aman a Dios y que lo amarán y que le enseñarán a sus hijos lo que han aprendido o visto en mí y en otros acerca del Señor. Pequeñito ve una peca y me imagino a veces quién es. No sé, no conozco su potencial. Y simplemente espero que algún día mi abrazo, mi cariño, mi beso, mi gesto, mi sonrisa pueda recordarle lo importante que es para seguir adelante y no dejarse vencer por las pruebas y las tribulaciones. Nunca sabremos cuál será el impacto de ese gesto, de ese afecto, de ese abrazo, de ese beso, de esa sonrisa, o simplemente agacharme para quedar a su nivel. Y le digo a usted que no se descalifique diciendo: conmigo eso no funciona. Sí funciona si usted quiere y lo hace de todo corazón. Porque un día no podré llegar a los niños. Jesús le dijo a sus discípulos que estaban así un poco indiferentes con los niños, le dijo: dejen que los niños vengan a mí, déjenlos. De los tales es el reino de los cielos. De los tales. Así que disfruto mucho cuando viene un niño, una niña. Hay algunos que no me quieren dejar y algunos que se quieren ir conmigo para mi casa. A veces nos los hemos llevado. Sí, a veces algunos se ha ido. A veces los papás nunca habían dejado ir a su hijo a ningún lado, a su niña. Por primera vez se fue con nosotros porque quería irse, porque le inspiramos confianza de alguna manera. Y yo les hago mucha broma cuando estoy con ellos. Mi esposa me dice: ya déjalos tranquilos, se van a cansar, no van a querer venir más, me dice mi esposa. La verdad absoluta que su familia necesita y merece se llama Jesucristo, sus enseñanzas y su doctrina. Y creo que usted puede hacer un gran trabajo. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Quiero hablarle a las personas que no son creyentes,
que no han seguido al Señor Jesucristo hasta hoy y aquellos que no le conocen. Si usted no es creyente, quiero desafiarle a tomar la decisión más importante de su vida. Quiero decirle que usted necesita al Señor Jesucristo. Lo crea o no lo crea en este instante, tal vez turbado, con confusión, pero usted lo necesita. Y lo necesita con urgencia. Es más, usted necesitará al Señor cuando muera. El tiempo de resolver esto es mientras usted esté vivo. Y si usted pregunta, ¿cómo me vuelvo al Señor? ¿Cómo me convierto en su hijo? Simplemente reconozca lo pecaminoso que usted es. Rinda su vida a Cristo mediante su fe en Él. Entréguele todo su ser y pídale por esa obra de la cruz, por su sangre derramada, que Él venga a morar a su vida, aunque tal vez no lo entienda. El significado de la cruz se trata de Cristo, quien murió por nuestros pecados, pagando el precio de nuestra culpa, para perdonarnos, para limpiarnos, para liberarnos, para sanarnos, para romper las coyundas de la condenación y reconciliarnos con Dios, para que tengamos vida eterna. Si usted está dispuesto y dispuesta a confiar en el Señor Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Yo le invito a tomar la decisión ahora, y Él y solamente Él le transformará. Así que si hay alguien que no conoce a Cristo, yo le invito ahora a venir a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Quiero invitarle, si hay alguien que quiere venir, venga, yo quiero orar por usted. Alguien que lo acompañe. Alguien que le diga, yo te acompaño, yo voy contigo, ven. Toma ánimo, toma entusiasmo. Toma entusiasmo, toma ánimo. Ven a Cristo. Él es la respuesta a tu vida. Este es el momento. Este es el momento. Es tu mayor necesidad. Tal vez tú no lo sabes identificar así, pero Él es tu mayor necesidad. Gracias, Señor. Oren por esas personas que están ahí en una batalla. Por esos que el diablo no quiere soltar, pero que Cristo hoy vino a rescatar. Aleluya. Aleluya. Amén. Adelante, por favor. Adelante. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a darle este aplauso a este papá. Aleluya. Este papá viene con sus hijos. Aleluya. Tal vez hay alguien más que dice, está bien, yo necesito a Cristo, yo lo reconozco, yo quiero a Cristo. Tómalos para ti. Aleluya. Yo quiero invitarles a que ustedes repitan conmigo una oración, ¿sí? Por favor, que la repitan en voz audible. Pueden cerrar sus ojos. Y con esta oración de fe, el Señor Jesucristo tomará lugar, el lugar más importante de ustedes, sus corazones, y comenzará a reinar para siempre allí. Repitan conmigo: Padre Celestial, muchas gracias por esta hora. Gracias por extender tu salvación a mi vida, a mi familia. Gracias por tu misericordia. Hoy te pido perdón por mis pecados, por las veces que te negué, te fallé y fui duro para no obedecer. Perdóname por
todos mis pecados, aun aquellos que ahora no recuerdo. Perdóname en el nombre de Cristo. Y te pido que me regales tu salvación en la persona de Cristo. Abro mi vida para que hagas morar en mí tu Santo Espíritu y me selles como de tu propiedad. Yo me humillo y reconozco que Jesucristo vino en carne, murió por mis pecados, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, en la majestad, en las alturas. Y ese Cristo hoy lo corono como el dueño de mi vida, como el rey de mi corazón, como el propietario legítimo de mi destino, en el nombre de Cristo. Y te pido, Señor, que hagas conmigo como tú quieras, cuando tú quieras, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Padre, gracias por ellos, por esta familia, por estas niñas, por estos niños, por estos jóvenes, por este Padre. Gracias. Gracias porque hoy sin duda, Señor, toda maldición que había sobre sus vidas ha sido clavada en la cruz. Porque hoy, Señor, todo lo que detenía tu propósito en ellos ha sido quitado y se ha activado en ellos el don de la vida, para que ahora todo recobre su color, su gusto, su sustancia, y te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Revélate a sus vidas, revélate, Señor, y hazles crecer, que nada ni nadie nunca jamás te los arrebate. Abrázalos, ámalos y llénalos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta es la fiesta del cielo. Aleluya.